preguntaba, en Cromañón murieron chiquitos, bebés que eran llevados por sus madres jóvenes que iban a bailar. Si en realidad el fracaso frente a este tipo de episodios que nos pasan cuando hay una víctima que va a ver un espectáculo deportivo y no vuelve, o va a bailar a un boliche y no vuelve, si el fracaso no tiene que ver con la educación, con la cultura, con la familia, ¿cuáles son las cosas que nos pasan? Obviamente, atrás de esto, y esto ya yendo al plano de la política, quienes estamos en la política necesitamos construir una respuesta institucional, porque obvio que lo que falla es el Estado. El que va atrás de los acontecimientos es el Estado, y cuáles son las cosas que nosotros deberíamos hacer. Nosotros preparamos una serie de propuestas que son las que ustedes tienen en el volante para que se las lleven, para que las charlemos, pero lo que sobre todo nos interesaba era ver cuáles son las cosas que nosotros podemos elaborar en conjunto ahora. Cuáles son las causas de las cosas que nos pasan, por qué nos pasan estas cosas y cuáles deberían ser nuestras acciones como Estado, como gobierno, de la política y cuál es también el aporte de la sociedad. Yo le pediría a Juan Manuel si nos hace, porque él tiene una enorme experiencia en el tema, alguna otra introducción y después, si les parece, ya abrimos para opinar un poquito entre todos. Gracias, Margarita. Gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Yo soy Juan Manuel Lugones, soy el coordinador del movimiento Fútbol de Paz en Argentina. Realmente es maravillosa la invitación de Margarita, porque de todos los candidatos, no solo a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, sino los que son candidatos a presidente de la Nación, diputados nacionales, en la agenda de ningún candidato figura este problema de la violencia en el deporte y la violencia en el fútbol. Y realmente por eso es un honor estar apoyando a Margarita. El movimiento Fútbol en Paz en Argentina tiene tres objetivos que son claros y nobles, que están muy emparentados con lo que dice esta propuesta de trabajo. Primero, terminar con, o trabajar para terminar con la violencia en el fútbol. Eso se explica por sí solo. El segundo, apoyar la transparencia en el manejo de las asociaciones civiles sin fines de lucro que manejan equipos de fútbol profesional. La tercera, tan noble como las dos anteriores, que es la de utilizar estos clubes de fútbol que manejan presupuestos muy importantes para ser una polea de transmisión de lo que es el derecho al deporte que cada pibe o piba en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en cada provincia del país tienen derecho. El deporte tiene que ser un derecho social reconocido por la Constitución. La Constitución de la provincia de Buenos Aires no lo reconoce como derecho social, si bien hay leyes que lo garantizan al deporte. Para que no haya violencia en el deporte, si fuéramos a gobernar la provincia de Buenos Aires, lo primero que tendríamos que tener es un comité provincial de seguridad deportiva que esté a la altura de las circunstancias. Tenemos un comité provincial de seguridad deportiva cuestionado por donde se lo mire. Y la primera cosa es que el responsable del comité provincial de seguridad deportiva es un excomisario que ha sido procesado por llevar de la mano la hinchada de Estudiantes de La Plata y realmente si aquel que tiene que cuidar a la violencia es aquel que colabora para que las barras bravas sean cada vez más poderosas, estamos en un problema. Y este Comité Provincial de Seguridad Deportiva es tan responsable como las barras que se pelean en una cancha, ¿no? Siempre decimos que a un partido de fútbol van de la mano los dirigentes, las barras y también va la policía, ¿no? Pues se conocen todos. Las barras bravas, los barras bravas son impunes en esta provincia de Buenos Aires y en el país. Son impunes no porque no sean conocidos, sino precisamente porque como son conocidos, son impunes. Entonces, la primera propuesta que queríamos nosotros es poner la lupa sobre el Comité de Seguridad Deportiva de la provincia de Buenos Aires. Cuando gobernemos la provincia hay que darlo vuelta como una media, ¿no? Y hacer un comité provincial. Estoy hablando de fútbol, me estoy concentrando en el fútbol, pero es en todos los deportes. Parecería ser como que los operativos policiales, todo lo que tiene que ver con la violencia en el fútbol, esté garantizando nada más que los barras bravas lleguen a la cancha, ¿no? Si ustedes supieran lo que uno aprende cuando ve un expediente que pasó algún hecho de violencia en el fútbol, se va a dar cuenta que conocen dónde está, cómo se maneja, la policía lo busca y lo lleva a la cancha, ¿no? Los únicos que tienen asegurada la entrada a la cancha son los barras bravas. Pero el segundo objetivo
¿no? Piensan en la política grande y después en la patria chica. Y él decía que, así como en América Latina, la matriz de la corrupción era la violencia, él decía que la matriz en los clubes de la corrupción, de la violencia, era también la corrupción de los dirigentes. Y no existirían barras bravas sin dirigentes de estas asociaciones civiles que los ayuden, ¿no? Por eso hay que transparentar el manejo de las asociaciones civiles. Y finalmente, el tercer objetivo de nuestro movimiento es el deporte como derecho social para todos. Tenemos tanta violencia porque tenemos tan poco deporte. Deberíamos tener deporte como flores que nacen en la primavera por todos lados. La otra vez le mandaba yo a Margarita alguna idea, ¿no? Que no es mía, sino que la había leído en un trabajo muy bueno que hizo UNICEF sobre el deporte para promover el desarrollo de los pueblos. Y alguien que dijo alguna vez, tengo un sueño, que en cada lugar haya un patio de juegos y haya un lugar donde se pueda practicar deportes. Y ese es el sueño que tenemos que llevar para que haya un poco menos de violencia en todos lados, ¿no? Cuando veo que los candidatos a concejales, intendentes, gobernadores, no hablan del deporte, no se les ocurre que puede haber un patio de juegos en cada barrio, allí donde tenemos el problema de los pibes que no trabajan, ni estudian, ni hacen deportes, que cada chico de la provincia de Buenos Aires o de cada barrio del país pueda tener acceso al deporte que quiere hacer solamente como un derecho, ese derecho que tiene a estudiar, también tiene un derecho a hacer deporte, ¿no? Me parecería algo muy interesante. Les repito, no es una idea mía, sino que lo leí en algo que preparó UNICEF alguna vez sobre el potencial enorme que tiene plantar un patio de juegos, un patio de deportes en los lugares donde el Estado no llega, ¿no? Cambia la vida de las personas y muchos que han pasado por problemas de droga, de delincuencia, de tantos pibes que vemos en la provincia de Buenos Aires, podrían cambiar su vida en perspectiva solamente por el acceso